Bueno, a mí me gusta muchísimo programar utilizando Google Colab. Ahí creo que lo están viendo. No sé si utilizan Google Colab, a mí me parece genial porque no necesito instalar nada. Entonces, si de pronto están utilizando la IDLE de Python, que tuvieron que instalar el Python, eso es una posibilidad, pero es mucho más flexible utilizar otra plataforma, ¿sí? Sin entrar en ambientes de desarrollo, por ahí a veces en las clases nombran Visual, nombran Spider, nombran Anaconda, que eso pues ya va en gusto del desarrollador. Google Colab es genial, porque si ustedes tienen cuenta en Google y por lo que están conectados aquí ya tienen cuenta, solamente basta con que entren a su Drive y ahí aparece Google Colab. ¿Listo? Y desde aquí uno puede empezar a escribir código sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre listas, que listas es el concepto que está más asociado a lo de vectores que estamos viendo y de esa forma nos queda un poco más fácil. Resulta que Python tiene unas estructuras de datos, se llaman tres estructuras de datos diferentes que son listas, tuplas y diccionarios. Hasta el momento en la clase hemos visto listas de forma indirecta con un alias de vectores, que realmente no son vectores, y los diccionarios que los empezamos a ver esta clase, bueno, las pasadas clases, pero también un poco medio confuso porque está mezclado con objetos, mezclado con sobrecarga de funciones y otras cosas adicionales. Pero entonces, básicamente, las listas es una estructura de datos que me permite almacenar varios tipos de datos en posiciones, como en una lista, eh, ¿cómo le llamamos? Como en una cuadrícula, digámoslo así, con posiciones. Entonces yo aquí puedo poner una variable llamada lista y le voy a poner, las listas se definen con corchetes cuadrados y yo voy a poner una lista de, no sé, pongamos estaturas. Entonces voy a poner que yo mido 1,75, que otra persona mide 1,50, que otra persona mide 1,80, que otra persona mide 1,20, qué sé yo. No sé, uno grande de 2,3, por poner un ejemplo, un niño 0,8, por poner algo así. Esto estaría representando y se asemeja a los vectores que nombramos en la clase. Por allá el profesor decía que yo puedo tener un vector de edades, un vector de estaturas, un vector de algún tipo de dato. Eso es esto, ¿sí? Solamente que allá lo estamos viendo con una clase vector, pero realmente Python no lo maneja de esa forma, sino tiene su propio tipo de dato. Y si yo lo quiero imprimir, pues pongo el nombre, en este caso en Colab, o le puedo poner, bueno, para ser más rigurosos, le pongo el print y ya me lo imprime. Esta es mi estructura de datos en el caso de la lista. Espérenme, yo voy aceptando a las personas que se van conectando. Listo. Esa es mi estructura de datos en el caso de la lista. Esto lo podríamos representar como si fueran los vectores de la clase. Recuerdan que los vectores nosotros, el profesor nos decía que tienen posiciones, que nosotros podemos añadir valores, que podemos sumarlos, promediarlos, sacar desviaciones y un montón de cosas así. Las listas pueden hacer eso de forma directa. No tenemos que crear clases adicionales. Es verdad que detrás de eso es importante tener una lógica para crear las clases, para poder recorrer cada una de esas posiciones. Eh, pero pues es un concepto que se puede explicar de otra forma un poco más fácil y no enredarnos con la clase vector. Las listas nos permite almacenar diferentes tipos de datos con posiciones. ¿Cómo así posiciones? Aquí tenemos número 1, número 2, 3, 4, 5 y 6. Como nosotros contamos en la realidad, en el mundo real, nosotros empezamos a contar en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero en el mundo del desarrollo de la programación no contamos desde 1, sino contamos desde 0. Entonces, siempre que ustedes vayan a recorrer alguna lista o a recorrer las posiciones de algo, siempre empezamos a contar desde 0. Esta sería la posición número 0. Voy aceptando a las personas. Esa sería la posición número 0, posición número 1, posición 3, 4, 5, según corresponda. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver el valor de la posición número 2, le podemos poner aquí el print. Y según esto, pues nuestra posición 2 nos debería mostrar 0, 1, 2. Nos debería mostrar 1,8. Ahí está, 1,8.
No solamente se puede con números, nosotros podemos también añadir otros tipos de datos. Entonces voy a crear una lista llamada departamentos, que era lo que estábamos viendo el día de hoy. Y puedo decirle aquí, no sé, Boyacá, Cundinamarca, Tolima. Podemos decir aquí, no sé, Santander. ¿Listo? Y va a aplicar exactamente lo mismo. Y si yo quiero imprimir o obtener una sola ubicación, pues yo puedo decirle muéstreme de mi lista de departamentos el que corresponde a la posición 0. Recordemos que un programador empieza a contar desde 0 siempre. Y ahí está Boyacá. ¿Listo? Es verdad que las listas propiamente no las hemos visto y la verdad no sé si las vayamos a ver, pero las listas, si se dan cuenta, la estructura es la misma del vector. En el vector nosotros teníamos una lista de números y empezábamos a promediarlos, a sumarlos y a hacer un montón de elementos. Si yo quisiera, por ejemplo, sumarlos, yo tengo aquí mi lista, entonces voy a coger esa lista de números y le voy a poner, si mal no estoy, es el método sum. Hay un método que me permite hacer la suma de las listas. Ahí está. ¿Sí? Es una posibilidad. Ya los tipos de datos están estructurados, realmente por detrás ya tienen sus métodos, sus estructuras específicas y me permiten hacer este tipo de cosas, que era lo que inclusive en la clase yo comenté en el chat y dije, pues ya es más fácil utilizar listas, utilizamos el método sum y ya estuvo. Sí que es necesario conocer la lógica para recorrer cada uno de los elementos y meter objetos y todo este tipo de elementos, pero pues hay formas más fáciles de explicarlas. Ahora bien, esas listas nosotros las podemos recorrer apoyándonos de los for. Como les dije, vamos a tratar de mezclar los dos conceptos, listas con un poquito de for y de pronto vemos cositas de diccionarios, que diccionarios también ya lo estamos viendo. Si yo quisiera recorrer esa lista, entonces vamos a hacer uso del for. ¿Listo? For, nosotros aquí podemos poner cualquier variable que nosotros deseemos. Generalmente se utiliza el i, pero pues a mí no me gusta, la idea de ser un poquito más descriptivo. Nosotros podemos poner, por ejemplo, ítem o número o elemento. Voy a ponerle for número in lista y lo vamos a imprimir. ¿Qué hice acá? Resulta que el for siempre va a recorrer desde el inicio, bueno, con esta estructura o con esta definición, el for lo que va a hacer es recorrer lista. Lista, recordemos qué es. Lista son todos estos elementos. Bueno, cuando yo pongo este for número in lista, lo que estoy haciendo es almacenar de forma temporal en la variable número lo que está en lista. Entonces, lista que tiene, primer elemento 1.75, número va a guardar 1.75 y lo va a imprimir. Y aquí está. Siguiente elemento, número dentro de lista, ¿cuál es? 1.5. Lo imprime, aquí está. Siguiente, 1.8. 1.8 se guarda en número, lo imprime y aquí lo muestra. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. De esa forma, pues digamos que fácilmente uno puede recorrer los elementos que estén en una lista a través de un for. Tenemos también otros métodos adicionales. Bueno, las listas no solamente me van a almacenar números o me van a almacenar strings, sino que también yo puedo mezclar tipos de datos. Entonces yo puedo crear una lista, entonces, no sé, mezcla, lista, no sé, lista mezcla, y puedo poner aquí mi nombre, Juan, puedo poner 2.5, puedo poner que tengo una variable true, puedo poner que tengo 3, y me lo va a imprimir. Listo. Y lo mismo, yo puedo utilizar los
las posiciones para recorrerlas adecuadamente. ¿Qué más les puedo comentar de acá? Bueno, yo puedo recorrer la lista en ciertas posiciones. Entonces yo puedo decirle por acá, por ejemplo, regresémonos a los departamentos que tenía acá. Y por ejemplo, yo quiero recorrer los departamentos, pero no solamente la posición 2, que en este caso me traería Tolima, sino yo quiero que me muestre desde el principio hasta la posición 2. Los 2 puntos va a indicar desde el principio. Boyacá, Cundinamarca, y el 2 no lo va a incluir. Entonces, en este caso, coge el índice 0, el índice 1, y el 2 es el límite, pero no lo incluye. O también le puedo poner aquí un valor inicial que ese sí lo va a incluir. Entonces, aquí me mostraría únicamente Cundinamarca y Tolima. Ahí está. Bien. Nosotros con las listas podemos hacer varias cosas. Podemos obtener la longitud, que ese también es súper importante. ¿Recuerdan cuando íbamos a hacer que el promedio, que teníamos que obtener la longitud y luego calcular la suma? Pues si yo tengo esta lista, hagamos una cosa. Si yo tengo esta lista y a esa lista le obtengo la longitud, se utiliza el método len, y ahora quiero calcular la suma. Yo le puedo decir que la suma es sum lista, y ahora el promedio va a ser igual a la suma dividido en la longitud. E imprimimos promedio. Ahí está. Es verdad que es un poco más sencillo. No me estoy complicando con la parte de objetos ni con la parte de vectores. Pero bueno, creo que ya he hablado mucho de vectores. No me gusta ese concepto metido en Python, la verdad. Y desde aquí podemos mirar ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más les comento así de las listas como esencial, como necesario? Algunos métodos como la suma. Nosotros podemos también añadir valores. Podemos ingresar valores, por ejemplo, recuerdan que el profesor decía ingresar un nuevo valor al vector, que en este caso sería una lista. Pues nosotros podemos hacerlo muy fácil. Llamamos la lista y le decimos punto insert. ¿En qué posición queremos añadir? Bueno, hagamos una cosa, imprimamos la lista inicial, luego a esa lista le vamos a insertar un nuevo valor en la posición, digamos, 3, y vamos a poner el valor de, hola, no mentiras, dejémoslo en numérico todo. El valor de, no sé, pongámosle 100 para que se vea diferente. E imprimimos nuevamente lista. De aquí está. Posición 3, 0, 1, 2 y 3. 0, todo programador siempre empieza a contar desde 0 en todas las estructuras de datos. Y ahí está, 100. Entonces nosotros podíamos implementar todo este tipo de cosas precisamente para crear eso que el profesor nos decía, de crear, hacer la suma, hacer el promedio, insertar un valor, removerlo. También nosotros podemos eliminar valores dentro de esa lista. Y de esa forma ya podemos añadir el menú, llamamos los métodos y nos Juan quedaría mucho Manuel, más fácil. Cuéntame, Juan Nelson. Manuel, te hago una pregunta. Sí, Ahí con este insert S3 y S100, tú le dijiste, en la posición 3 agregué el 100. exactamente. Listo. Si le hubieras dado el append, hubiera agregado el 3 y el 100. Lo agrega en la última posición y solamente un valor. Espérame, hacemos la prueba. Porque el append añade el último valor y solamente recibe un parámetro, pero probémoslo así. Mira, append solamente tiene un argumento, le estamos dando 2. Entonces, Ya, quitemos vale. este y pongámosle un 500. Y lo agrega al final. Ya, ok, comprendido. ¿Listo? Vale, con gusto. Bueno, para removerlo, nosotros podemos eliminar datos. Por ejemplo, a esa lista le puedo decir punto .remove y quiero eliminar el valor de 500, que ya no me gustó, por poner un ejemplo.
Y ahí ya no tengo el 500. Remove y le pongo como parámetro el valor que necesito eliminar. O también podemos utilizar el método pop, lista.pop, no recibe parámetros, y lo que hago es con pop eliminar el último valor. Entonces en este caso me va a eliminar el 0.8. Ahí está. Todas las listas se pueden modificar. Si se dan cuenta, yo los puedo añadir valores, puedo remover valores, sea con append, con remove, con el pop, con el insert. Le puedo sacar valores como las sumas, las longitudes, con eso ya tendría el promedio. Yo también puedo utilizar unas librerías adicionales para obtener las desviaciones estándar o a través de sumas y restas también es posible. Esto que el profesor nos decía de que sumáramos los valores, pues el método ya está. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer a través de un for, pues también lo podemos hacer. Vamos a ir mezclando cositas. Entonces, bueno, no lo voy a copiar, lo voy a hacer acá. For, entonces ya sabemos que for va a recorrer. Si yo le pongo a que recorra todas las posiciones de la lista, voy a poner aquí una variable que va a almacenar temporalmente cada uno de esos valores. En for, entonces pongámosle número in lista. Vamos a verificar. A mí me gusta mucho usar los print. No sé si lo han notado, pero yo le pongo print a todo. Me gusta ver qué es lo que tiene cada una de las variables. Es una costumbre. Listo, ya sé que me funciona y que me está imprimiendo todos los números. Los números dentro de esa lista. Si yo los quisiera sumar, yo necesito almacenar los valores dentro de una variable. Entonces voy a establecer una variable aquí llamada suma. La voy a inicializar en 0. Y a esa suma, lo que voy a hacer es almacenarle cada uno de los números para ir sumando consecutivamente. Es decir, 1.75, mejor dicho, uno como suma normalmente. Si a ustedes les dicen, tomen muchachos, estos 5 números, bueno, estos 6 números, ¿cómo los suman? Ustedes o lo pueden hacer a mano o cogen una calculadora, pero van a coger número a número. Cogemos el 1.75, se lo sumamos al 1.5 y nos da un valor. Ese valor se lo sumamos a 1.8, nos da otro valor. Le sumamos el 100, nos da otro valor. Vamos a sumar elemento a elemento. En una calculadora pone los números, tal cual. 1.75 más 1.5 más. Va sumando de a pares. Algo así es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Siempre cuando vayamos a programar, la idea es tratar de primero pensar nosotros como humanos, como personas, cómo lo podríamos hacer y tratar de replicar ese mismo procedimiento en el algoritmo, ¿sí? En este caso, pues sería hacer una suma de esa forma. Si nosotros vamos a coger 1.75 y se lo sumamos a 1.5, pues de alguna forma tenemos que guardar el valor de esta variable. Si lo vamos a guardar, pues tenemos una variable adicional que es suma, auxiliar, y allá vamos a guardar número. Listo. Número lo vamos a guardar acá. Esta notación, por si de pronto no la conocen muy bien, en programación esto no es un operador de igual, sino es un operador de asignación. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en número lo vamos a guardar en suma. ¿Listo? Todo lo que esté después del igual se guarda en suma. Entonces aquí estamos diciendo lo que esté en número, que ya sabemos que número en la primera iteración va a ser 1.75, ese valor mándelo a suma. Vamos a probar. Si yo aquí le pongo un print suma, en teoría me debería mostrar lo mismo. Ahí está, me mostró lo mismo. Porque número almacenó el 1.75, aquí está, lo mandó a suma e imprimí suma. ¿Listo? Pero yo necesito hacer la suma acumulada. Entonces, voy a coger, si ya sé que en suma está 1.75, ahora necesito guardar, bueno, necesito sumar el siguiente valor. Por lo tanto, número va a tener 1.75, ¿sí? 1.75 está acá, lo guardamos acá y lo imprimimos. En la siguiente iteración, número va a ser 1.5. 1.5 está acá y aquí está 1.75. No lo podemos reemplazar, necesitamos es sumarlos. Entonces, para sumarlos, pues necesitamos llamar a la variable anterior, o sea, suma. ¿Ahí qué estaríamos haciendo?
En la primera iteración, número es 1.75. Lo voy a escribir por acá. En la primera iteración, suma es igual a 0. A ver si puedo escribir con esta cosa. Así, mejor. En la primera iteración, suma es igual a 0. Y esto es igual a 0 más 1.75. ¿Listo? Segunda iteración. Bueno, esta es la primera iteración. Por lo tanto, suma va a valer 1.75. En la segunda iteración, suma vale 1.75, que es igual a 1.75 más 1.5, segunda iteración. La suma de estos dos, que sería 3.25, se va a guardar en suma. Siguiente iteración sería 3.25 igual al valor anterior, o sea, a 1.5, perdón, a 3.75, 3.25 más 1.8. Y se va a ir acumulando esos valores de esa forma. Cada iteración va a ir incrementándose. ¿Listo? Cierro acá. Por lo tanto, eso me sirve. Vamos a ver si nos quedó bien. Ahí está. Me mostró la suma acumulada. 1.75, 3.25, 5, o sea, cada uno de los valores. Que de alguna forma, si se dan cuenta, esto es lo que se asemeja al reto que tenemos que hacer en esta semana que toca entregarlo, no me acuerdo cuándo, el viernes, mañana, no me acuerdo. Que tenemos que sumar consecutivamente los valores utilizando un for, sino que allá está un poquito más complejo porque es con vectores, pero la lógica es la misma. Tenemos que recorrer allá un vector, un objeto vector, aquí estamos recorriendo una lista. Pero nosotros necesitamos, por ejemplo, que nos muestre únicamente el último valor. Entonces ahí es donde entra en juego la parte de la indentación que el profesor nos había comentado y a veces hay confusión. Siempre cuando se indenta en Python es cuando queremos que un bloque de código esté dentro de algo. En este caso, dentro del for está la suma y el print. Ahí dentro de este bloque. Quiere decir que print se va a ejecutar en cada vez que nosotros hagamos el ciclo. Si queremos solamente ver el último elemento, pues lo sacamos de la indentación y ejecutamos. La suma me dio 108.55. ¿Listo? Vamos a probar. Voy a hacer un test. Lista. ¿Cuánto me dio? 1.58. Es lo mismo, ¿sí? Solamente que está el método para hacerlo directo o el for para hacerlo, digamos que con una forma un poco más, no compleja, pero sí pensando en una lógica de lo que está haciendo realmente. Otra cosa que ustedes se van a encontrar bastante es que esta notación no la van a encontrar así. Esto se abrevia, que es lo que el profesor nos ha mostrado. Y esto es lo mismo que decir más igual. Es exactamente lo mismo. Yo cuando estaba empezando a programar, yo detestaba esta nomenclatura porque no la entendía. A mí me gustaba poner suma igual a suma más número, todo completo. No me gustaba. Y como que inconscientemente poco a poco me fui, no sé, acostumbrando. Ya es cuestión de practicar un poquito. Y me da exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, y mezclé un poquito de for con las listas, sea para imprimirlo o sea para sumarlo. Inclusive lo podemos utilizar dentro, al final, si queremos una variable adicional llamada la longitud, perdón, número datos, igual a la longitud de lista. Al final podemos imprimir, como habíamos dicho, el promedio. Promedio es igual a suma dividido número de datos. Y otra recomendación es que le pongan nombres a las variables que sean descriptivas. La mayoría del tiempo que ustedes van a invertir programando va a ser leyendo código, no escribiendo código.
No crean que porque de pronto ustedes agarran la IDLE de Python o el programa que estén utilizando y agarran teclado, les empieza a salir todo de una. No va a ser así, les van a salir errores. Es importante tratar de entender el problema antes de arrancar a escribir. Y cuando escriban, háganse un favor y escriban nombres de variables que se entiendan. Escriban, no sé, sean muy descriptivos con las cosas, pongan comentarios, ¿sí? De esa forma, cuando pase una semana, un mes, un año y ustedes lean el código, lo van a entender súper bien. O incluso si ustedes comparten ese código, pues también lo van a entender súper bien otras personas. Es súper importante. A mí, yo detesto cuando número de datos de promedio X, no, yo no tengo ni idea después qué es eso. ¿Sí? Es mejor y la verdad, pues no se gastan medio segundo más escribiendo algo adicional. ¿Len para qué sirve? Len nos permite, estoy repitiendo aquí una pregunta que me hicieron, len me permite calcular la longitud de la lista. Tiene 6 elementos mi lista. Ah, bueno, podemos inclusive también utilizar un for para calcular el número de la longitud de la lista. También lo podríamos hacer. Hagámoslo acá, por ejemplo. ¿Sí? For, entonces, en este caso, nosotros podríamos hacer, bueno, aquí como lo contamos con un for. Podemos decir, Un contador, no. sí, un contador. Que no haga sino contar. Entonces sería i igual a 0 por i igual a 0. Es que no me acuerdo la nomenclatura del for cuando es de la otra forma, no es con listas. Pero ya lo verificamos. Porque yo me acuerdo que la nomenclatura es algo así en, no me acuerdo si en Java o en C, pero verificamos. Y menor, no mentiras. Bueno, si es con un contador, pero esta creo que se las debo porque no me acuerdo la nomenclatura del for para hacer esto. Pero sin embargo, yo podría hacerlo incluso acá. Podemos poner una variable contador. Y contador va a ser igual a contador más 1. Vamos a ver si no funciona. Vamos a Justo poner eso un... se me ocurrió, creería que sí. Sí, yo creo que Sí, Juan funciona. Vamos a Manuel, imprimir contador, a ver. esa sería la solución. Sí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Contador se fue incrementando. Yo solamente quiero saber el último valor, pues le quito el print. Lo quito, no, lo desindento. Bueno, indentación es lo mismo de sangría. La sangría que nombra el profe es la misma indentación, sino que indentación es como el nombre más técnico, es una traducción un poco extraña, porque en inglés se llama precisamente indent y lo traducimos, lo españolizamos, lo colombianizamos a indentación. Y aquí podría entonces poner longitud igual a contador y aquí ya poner que... no, podemos aquí poner número de datos igual al contador, quitamos esto y ya estuvo. Nos va a dar lo mismo. Ahí está. Y ya nosotros si queremos podemos poner esto en una función y empezar a ampliar un poco. Una función que reciba como parámetros, no sé, el número de los datos, la suma y una función que haga el promedio, que eso también lo podríamos utilizar. Pero bueno, no me quiero ir tanto porque estábamos en la parte de listas, mezclamos cositas de for, así como cositas sencillas y bueno, por ahora creo que ya. Lo que ya se ha visto también se puede ir mezclando, ¿no? O sea, dentro del for yo puedo también meter aquí un if, por ejemplo, que me digan, no, ahora solamente quiero que me sume las posiciones pares, o quiero que me sume solamente la posición 3 y 5, o quiero que me sume únicamente si el número es primo. Cosas de ese estilo es posible hacerlo e incluso son ejercicios súper prácticos para que ustedes puedan recorrer la lista con condiciones adicionales. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, las posiciones pares, que podría ser la posición 0, 2 y 4,
pues yo ya tengo aquí un contador. Lo que podría hacer es decirle que si contador es par, ¿cómo le decimos que si es par? El porcentaje se me Tenemos dos, olvida. Sí. tenemos 2, módulo 2. Módulo 2, perfecto. Ah, bueno, venga, lo revisamos. A mí me gusta mucho el print, como les comenté. Entonces vamos a ver qué nos arroja esto. Pongámosle 20 módulo 2. Imprimámoslo. Nos dice 0. Pongámosle 21 módulo 2. Nos sale 1. Pongámosle, no sé, 10 módulo 3. Nos sale 1 también. 11. Nos sale 2. Esta operación del módulo es el residuo que obtenemos después de una división, ¿sí? Entonces, vamos aquí a dividir. Si yo tengo 11 dividido en 3. Entonces, aquí tendríamos 3, 3 por 3, 9, 11, 2, 2 en 3 no cabe, hablando en enteros, entonces hasta ahí llega mi división. Y este valor es el que obtenemos acá. ¿Listo? Por lo tanto, si yo hago un módulo 2, 10 dividido en 2, 5, 0. Y este 0 es el que nos retorna ese módulo, ese porcentaje. Si yo pongo 11 módulo 2, voy a tener el mismo 5 y me sobra 1. Y este 1 es el que me retorna ese módulo que está allá. Entonces, este valor... no puedo... Bueno, cuando está el dibujito no me deja cambiar. Bueno, salir. Eso es lo que representa ese porcentaje. Nos está mostrando lo que sobra después de hacer la división. Por lo tanto, si me retorna, si yo hago un módulo 2 y me retorna 0, pues quiere decir que el número es par. Entonces, si yo quiero contar únicamente las casillas pares o impares, pues podría hacer eso. ¿Listo? Si contador, si el módulo 2 de contador, si contador módulo 2, perdón, es igual a 0, quiere decir que es una posición par. ¿Qué significa este igual igual? Es un operador de comparación. Aquí no estoy asignando el 0, guárdese allá, como lo hacíamos acá. ¿Sí? Bueno, aquí lo voy a abreviar, más igual. Y lo que estoy haciendo es verificando que esto sea exactamente igual a esto. Si esto es igual, exactamente igual a esto, va a ser algo. Ahí en lo que acabo de hacer, ¿no está sobrando más? Ay, sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Tal cual, más igual. Listo, si contador es igual, si contador módulo 2 es igual a 0, quiere decir que es una posición par. Y si es una posición par, pues yo la voy a sumar. Si no es par, pues entonces, bueno, aquí no es necesario especificar nada. Pues no los va a sumar, no va a hacer nada. Entonces lo puedo dejar así sin el else. Ahí 0, ¿qué vendría siendo? 0 es par. 0 sería par, pero vamos a probarlo. Pongamos 0 módulo 0. Y print. Ay, no, no es posible. Venga, lo ejecutamos a ver cuánto nos da acá. Ah, no, pero ahí sí lo mostró. Ay, 0 módulo 2. 0 módulo 0. Bien pilo yo. Listo. 0 módulo 2. Ahí está. 0. Ok, Toma es como par. par. Ok. Listo. Ahí está. Y ahí sumamos únicamente los valores de las posiciones pares. Contamos. Bueno. Sacamos. No sé si contador. Sí, contador no hay ningún problema. Él va a seguir contando. Por lo tanto, la longitud es la misma. Solamente que contamos la mitad de los valores, las posiciones pares. Y sacamos un promedio. O sea que contador es igual a 6 de todas maneras. ¿Cómo? Contador de todas maneras es igual a Sí, va a 6. seguir siendo 6. Ahí nosotros tendríamos que modificarlo para que fuera 3. Entonces ahí pues ya tendríamos que empezar a modificar más. Ya uno puede empezar y sí, y empezar a añadir cositas adicionales. Yo quiero mostrarles entonces
bueno, ya por esto creo que es como una introducción un poquito más amplia sobre listas, recorrer listas con los for, meterle condicionales, algunos operadores como, algunos métodos, perdón, como la suma, como la longitud, y un ejemplo un poquito más a pedal en donde nosotros lo recorremos y esto que hacen los métodos, pues lo calculamos acá. Quiero mostrarles otra cosita antes de, porque ya estamos viendo diccionarios y los diccionarios es otra estructura de datos bastante importante. Resulta que con los diccionarios nosotros podemos hacer otras cosas. Entonces, los diccionarios es otra estructura de datos. No sé si ustedes han utilizado, por ejemplo, archivos de texto como los JSON, o cómo los comento. No, diccionario. Ustedes han buscado en un diccionario o han buscado en un directorio telefónico. Bueno, anteriormente un directorio telefónico, que uno buscaba precisamente el nombre de la persona y ese nombre de la persona tenía asociado un número, ¿sí? Nombre, persona, número. Y uno buscaba y buscaba el apellido y el número. O en un diccionario uno busca la palabra y aparece la definición. O sea, es un par de valores. En los archivos JSON también tenemos una llave y luego tenemos un valor. Realmente se llama así, llave-valor. Es un par de atributos. En el diccionario es como funciona de esa forma. Y a diferencia de la lista, que la lista se define con corchetes cuadrados, el diccionario se define con corchetes. Y nosotros tenemos que definirle la llave y el valor. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Juan. Esa es mi llave, no mentiras, pongamos como llave el código, vamos a decir un código estudiantil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ese código pertenece a Juan. Y podemos decir, bueno, estaba pensando un momento en los departamentos para ponerlo un poquito más aterrizado. Departamento código 1, no sé cuál sea el departamento código 1, Boyacá. Departamento código 2, podemos decir Cundinamarca. Departamento número 3, podemos decir Antioquia. Y departamento, pongamos número 4, que puede ser, por ejemplo, Cauca. Y quiero que me lo imprima. Puse estos ejemplos. Qué pena. Por el 0 me está poniendo problema. Porque si no tendría que ponerlo como string. Listo. Si yo le quiero poner el 0, necesariamente debe estar como string. Que es lo que estamos viendo hoy. Si se dan cuenta, los números estaban como string. Entonces, esto es más o menos lo que estábamos viendo con los diccionarios el día de hoy. Tiene asociado un código y un valor, que es el nombre del departamento en este caso. Los diccionarios también tienen sus métodos, también los podemos manipular, también podemos hacer varias cositas con los diccionarios, como cuáles, agregar un dato. Entonces podemos decirle nombre del diccionario. A ese diccionario le mandamos como un parámetro el nombre de la llave, nos hace falta el 5, y ese 5 corresponde a Santander. Y quiero que me imprima diccionario. Me quedó mal escrito. Listo, de aquí está. Llave 5, valor Santander. Podemos acceder a un valor específico. Entonces, si yo quiero, puedo decirle que me imprima de mi diccionario el valor que corresponde al, no sé, a la llave 2. No sé cuál es. Perdón. 2. Cundinamarca. ¿Sí? Si se dan cuenta, son métodos similares, o sea, tanto los diccionarios como las listas tienen sus métodos para acceder a los datos, para la longitud también yo la puedo hacer con los diccionarios. Y tengo 5 elementos para eliminar valores, para verificar si un valor existe dentro del diccionario, ¿sí? Para obtener las llaves, los valores, y también como es una estructura de datos, pues yo a través de un for los puedo recorrer también si yo deseo. ¿Listo? Obtener un valor específico y
añadirle ya después condicionales y cosas de ese estilo, pero la estructura es esta. Llave, valor. Necesariamente todo diccionario va a tener de esa forma esa estructura y cómo se va a crear. Bueno, eso sería como una mini introducción a diccionarios porque hay varios métodos, inclusive se pueden mezclar listas con diccionarios para cuando veamos el tema de pronto no se asusten tanto, pero pues ahí traté de abarcar un poquito de temas. Me gustaría ahorita de pronto, no sé, escucharlos si tienen alguna necesidad muy puntual, si lo que les expliqué les quedó claro, si tienen dudas de este tema o si hay algo en lo que les pueda ayudar también adicional. Yo tengo una pregunta. Sí, Jonathan. Así como en las listas se cuenta desde cero, aquí ¿por qué pusiste diccionario 2 y marcó la posición de Cundinamarca? O sea, no es igual, no se cuenta desde cero. Pues para mí, por ejemplo, 1, 2 puntos Boyacá sería un conjunto. Para mí esa sería la posición 0. Sí, tienes razón. En los diccionarios no. En los diccionarios hagamos aquí el cambio, pongámosle 0. Mira. Ok. Pero, bueno, sí, no. Espera, tuve una confusión de conceptos. Lo que pasa es que aquí le estoy diciendo 2, pero porque 2 corresponde a la llave de este elemento, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, aquí 1, 3. Aquí, para no confundirnos, no sé, códigos diferentes. Entonces, ahí no estoy diciendo por posición, sino por llave. No la posición, sino el código. Ok, gracias. Es que no lo he ejecutado. Ejecutemos acá y ejecutemos acá. Ahora sí. ¿Listo? Si yo quisiera la posición, no, sí, con los diccionarios también funciona igual. Pero con los diccionarios yo los accedo, no recuerdo si es así. No. Yo sé que se puede acceder atrás. Bueno, se las debo. Yo sé que se puede acceder a los valores del diccionario, pero no me acuerdo si es ¿qué? Una lista de datos indexada, que yo puedo acceder a través de las posiciones. Bueno, esas se las debo para buscarlo. ¿Listo? Bueno, sin embargo, yo podría utilizar los métodos estoy pensando, yo podría utilizar los métodos de value, de obtener llaves o obtener valores y lo podría hacer. Por ejemplo, yo puedo tener diccionario.values y esto me va a mostrar todos los valores. Y a esto yo le podría decir que me muestre la posición 2. Vamos a ver si nos deja. No me los deja iterar sobre ello. Bueno, yo lo tendría que, no sé, pasar de pronto una lista para recorrerlo o algo adicional. O sea, que un diccionario se puede convertir en lista. Sí, señor. Con el método list. Método list, entonces aquí le podemos decir nueva lista va a ser igual a eso. Y ahora sí, nueva lista, muéstreme la posición 0, Boyacá. Y no muestra la clave. No muestra la clave porque en este caso la lista es únicamente de los valores. Mira. Súper. Ok, gracias. Listo. Bueno, aquí dice, ¿cuál sería la diferencia entre diccionario y listas? ¿O cuándo se crea cada uno? Bueno, resulta que, bueno, todo depende realmente del desarrollo del ejercicio. Las listas, la ventaja es que son súper flexibles, como te diste cuenta. Yo puedo acceder a las listas, modificarlas, cambiarlas, sumarlas, añadirles, hacer un montón de cosas con las listas. Los diccionarios necesariamente siempre van a estar vinculados a un par. Entonces, muchas veces he visto que los diccionarios se utilizan es más para como para tratar de simular algunos registros de datos, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una lista, un diccionario de mis estudiantes, código y estudiante,
y a eso asociarle otros datos adicionales para tener más datos de esos estudiantes. Pero no hay escenarios muy precisos en qué momento utilizarlo. Cada uno es como más flexible y decide en qué momento los utiliza o no, ¿sí? La diferencia es esa. La lista es más flexible, propiamente. Más flexible y el diccionario necesariamente debe tener su llave y su valor, el par como tal. A una clave le puedo asignar varios datos. Sí, claro. Yo puedo utilizar datos string, por ejemplo. Diccionario. Yo puedo decirle a este diccionario que mi llave entonces ahora es Juan y mi apellido es Suárez. Entonces no solamente con enteros, sino también con string, es posible. Inclusive también, bueno, es que ya es mezclar un poco, porque yo aquí como valor puedo tener como llave, puedo tener otro diccionario. Entonces, inclusive he visto casos en donde uno puede tener aquí el valor de, no sé, una persona y aquí tener, por ejemplo, valores de estatura, de edad, de, no sé, color de cabello, qué sé yo, de género, y me quedó mi diccionario. Mi llave es Juan y mis valores es la descripción de esa persona, que también es posible, o mezclar diccionarios con listas. ¿Sí? Bueno, esos diccionarios lo quise abarcar porque ya estamos empezando a ver diccionarios, entonces como para que tengan un contexto adicional, más allá de que nosotros creamos un diccionario con un XML y utilizando los objetos y de una forma un poco más compleja, la base es entender eso. El diccionario utiliza llave-valor y hay unos métodos asociados que nosotros podemos utilizar para traer valores, para añadir valores, longitudes y ese tipo de elementos. ¿Listo? Bueno, más preguntas, datos puntuales, complicaciones, miramos otro tema. Esto que acabamos de ver, sé que sí quedó claro, si les funcionó, no les funcionó. Con confianza, con confianza. Buenas noches, La herencia. Sí, cuéntame, Jorge. ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Perfecto. Mi pregunta es que hago todos o hay uno que sea mejor, más fácil o algo. Ah, se te fue el audio. Porque veo que ese colabora y es bueno, ¿no? Ah, ya, sí, sobre las IDES. Eh, Personalmente para temas académicos es genial, porque incluso yo puedo esto compartirlo, porque es un archivo en Drive. Entonces yo lo puedo compartir, lo guardo, ¿listo? Lo comparto, le mando el link a ustedes y ustedes ya quedaron con el código. Y para de contar. Es muy fácil porque yo no tengo que instalar nada. Y todo me funciona desde acá. Bueno, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la interfaz gráfica que estábamos viendo las primeras clases, que sacaba una ventanita, eso no lo podemos hacer aquí en Colab. Pero la mayoría de cosas aquí funciona perfecto. La carga de archivos, por ejemplo, si uno va a leer un XML, un CSV, datos externos, pues aquí uno tendría que cargarlo en el Colab para leerlo, pero es posible hacerlo. Entonces, si de pronto se hacen mucha bola con el IDLE, esto me parece chévere, además que uno le pone colorcitos y pues es más fácil. No sé, a mí me gusta mucho. Me quedé ahí guardado todo. Mm, Entonces, si estás empezando, te recomendaría de pronto el Google Colab, que todos tenemos Google Colab porque tenemos cuenta en Google. Si ya estás familiarizado con la IDL de Python, pues no hay ningún problema. O sea, realmente el editor es lo de menos. Lo que importa es que tú te sientas cómodo escribiendo código. Yo lo abrí y escribí lo mismo que vos y no me funcionó, me tiró error. Ahora que pues hay que configurarlo o qué. En el Colab, no. No, No, literal, para y nada. fueron las dos primeras líneas. Lista igual, los valores, print, lista, error. Dentro de Google Colab, Y lo escribí tal estás, cual, lo escribí en el mismo código, en un código verifica, diferente, no me da. En cambio, ¿cómo se llama esto? PyChart.
En el PyCharm. PyCharm, bueno, en esa cosa, ahí sí me funciona. Entonces, Bueno, no sé si hay que configurar. no tienes que configurar. Lo único es que Google Colab se conecta a unos servidores de Google. Aquí tocaría verificar que tengas este iconito, este check verde que aparece en la parte de arriba. Ahí me está diciendo que yo estoy conectado a un servidor y que estoy utilizando X RAM con X disco y cosas así. También me sale y me tira error. Entonces, XD. Ah, entonces de pronto es que no estás conectado al servidor. Bueno, pero no. Pues si quieres ahorita lo revisamos, me puedes compartir pantalla y chequeamos. ¿Sí? Bueno, Incluso lo tengo aquí. Si quieres, te muestro. Ahí puedo mandar una imagen. Ah, no puedo. no sé. Les puedo mostrar. Solamente. Sí, claro. Ok, Sí, hágale, compártela y de una vez aprendemos. Sí, de una. sí, porque yo sí quisiera utilizarlo y no, pues no me funciona. Mira, lista, incluso, mira, lista igual 0, lo simplifiqué más. Y print lista y me tira esto y me manda acá. Ah, ya te hacen falta los corchetes cuadrados de la lista. Toda lista se tiene que definir con corchetes cuadrados. Listo, Tú le mira. pongas un 0. Mira, yo pongo 1,2, es una lista, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Mira, le doy play y me tira el error. En cambio, yo escribo eso aquí, mira, aquí, yo le doy, espera, le doy y me tira la lista. Le doy a posición 2, pues practicando lo que explicaste, y aquí sí, y aquí me tiraste error. Y yo era como, pero qué carajos, mira que todo está bien. Es primera vez que lo uso, entonces no es que lo haya dañado. Mira que está tal cual lo escribiste, obviamente pues con menos valores. Quítale el print, solamente pone lista. Ah, Algo pasa con el print. No sé si, no me fijé porque lo veo pequeñito. No sé si lo escribiste mal. Pon otra vez print lista. pues él incluso me da la sugerencia, mira, Sí, no, sí. y le abro, y Listo. escribo lista, y me lo muestra. Le doy play y toma tu error. Vea pues. Tan raro. Maneja Google a Claro. veces. Entonces yo quedo como, what? Bueno, pero otra ventaja que tiene Colab es que tú no necesitas poner el print para ver la variable. Digamos que es bueno, pero es malo, porque yo en un PyCharm, en un Visual, en un Anaconda, cosas así, en un Spider, yo necesito poner el print. Entonces, no se acostumbren tanto a poner en lista directo, ponerlo? pero en este caso creo que sí toca. Entonces ni idea, porque mira que vos sí pusiste el print Sí, y imprimió. Entonces, sin ningún problema. no entiendo. Mira que la extensión está igual. No sé. Ya. Mira que está en la misma parte, o sea, está en la Sí, misma. está exactamente igual. Lo puse debajo, o sea, yo aquí pongo print lista y se supone que debería Sí, funcionar. lo mismo. Y toma tu error. ¿Y no será que miércoles, está no pegado sé. el print? No. Google que está de mañoso contigo. Nada, también lo hice así. Créame que pregunto porque tiene todos los recursos. Ensayaba mucho. ¿Separado? O sea, le he hecho de 1000 formas y no tengo idea. Bueno, Bueno, Google No, me quiere. raro, está dale, rarísimo Google, eso. Rarísimo, o sea, aquí me da. Otro que lo intente, a ver si no es que es Ah, haciendo él o qué. sí, ensayen, Voy a porfa. dejar de compartir. Listo, bueno, voy a retomar presentación acá. Entonces, bueno, aquí por el chat me estaban preguntando otro tema también. Herencia. Listo, José. El tema de herencia ya es un poquito más complejo porque está relacionado a programación orientada a objetos o la abreviación POO. Te voy a resumir un poco. Voy a traerme por aquí traigámonos un nuevo screen aquí como para dibujar un poco más. Vamos a ver cómo nos va. Te voy a resumir la parte de herencia, así como medio rápido. ¿Listo? A ver, resulta que... bueno, y ahí también está comentando Adri. Listo, perfecto que les haya quedado claro también. Igual la idea es de pronto poder repetir más estas sesiones. Resulta que en herencia... Vamos a coger, no, con negro y maximicemos esto completo. Bueno, a ver, ¿qué ponemos de ejemplo de herencia? Pongamos, por ejemplo, vehículos, ¿sí?
yo voy a crear una clase vehículos. Uy, esto escribe súper feo. No, ya sé, mejor me voy a meter aquí a una pizarra de Jamboard. Me queda muchísimo más fácil. Voy a crear una pizarra de Jamboard, a ustedes les va a aparecer, pero ya las voy a compartir de forma pública. Ah, no, mentiras, ahí incluso la pueden ver. Sí, ahí ven mi pantalla y no tienen que abrir nada más. Me queda mucho más fácil así. Bueno, entonces el tema de la herencia. Resulta que la herencia está asociada a la programación orientada a objetos. Voy a resumirlo un poquito a ver cómo nos va. Y la idea es... Sí, ahí está perfecto. Ah, listo, Jonathan, gracias. Eliminó y volvió a crear de cero. La típica, reiniciar. Tal cual, pura técnica de ingeniero. Bueno, resulta que yo voy a tener una clase llamada vehículo, por poner un ejemplo. Entonces tengo aquí mi clase y esa se va a llamar vehículo. Bueno, no les voy a poner paréntesis porque después se confunden. Vehículo. ¿Sí? Listo, tengo mi clase vehículo. Resumiendo un poquito, las clases lo que son es una generalización de objetos. Para ponerlo en términos en castellano, sin terminología técnica, vamos a decir que la clase es un formulario, ¿sí? Y el formulario, esos formularios, no sé, en papel, digitales, que uno diligencia en Google, en Microsoft, un formulario de preguntas estándar. Ese formulario uno lo llena, ¿sí? Cuando uno llena el formulario, voy a tener un objeto. Ese objeto va a ser una instancia de esa clase. Es decir, la clase es como un esquema, como una estructura que me va a condicionar o a permitir instanciar o crear objetos adicionales. Entonces yo voy a tener una clase llamada vehículo y voy a tener, por ejemplo, no, mentiras, vehículo no. Podemos tener, es que quiero utilizarlo con, bueno, sí, y un objeto llamado carro. Vamos a ver. Y un objeto llamado carro. ¿Sí? Carro es una instancia de vehículo. Tiene la estructura de vehículo. Si yo a mi clase vehículo le definí unas variables, le definí unos métodos, cuando yo cree un carro, ese carro va a tener también estas variables y estos métodos, porque lo saqué de un esquema vehículo que es una clase. Ahora, el tema de herencia rápidamente, ¿cómo sería? Resulta que si yo necesito un taxi es un carro. Si yo necesito un bus, un intermunicipal, un transporte especial, si yo necesito, bueno, iba a decir una moto, yo podría tener una moto y no pongo carro, sino, no sé, de pronto transporte o medios de transporte o cosas así un poco más generales. Yo puedo crear esos otros objetos partiendo de carro. Entonces, carro le voy a decir que va a ser como mi superclase, entre comillas, y a carro voy a empezar a crear objetos adicionales. Entonces, un taxi, ¿sí? Y taxi va a ser un objeto que va a heredar de carro. ¿Por qué? Porque el taxi también va a tener métodos y variables asociadas al vehículo. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que sea, no sé, marca, número de llantas, bueno, que todos serían 4, bueno, excepto si son buses, o tractomulas y cosas así. Métodos, entonces yo en métodos puedo poner, no sé, arrancar, detenerse, bueno, frenar, ¿sí? Eso lo hace mi clase vehículo y por lo tanto mi objeto carro. Mi carro tiene marca, llantas, arrancar, frenar. Si yo voy a heredar, voy a crear un objeto llamado taxi y taxi también arranca, frena, tiene llantas, tiene marca. Entonces lo puedo utilizar como una instancia, como una herencia de mi objeto carro. ¿Por qué una herencia? Porque tal vez el taxi tenga un taxímetro o tenga, no sé, métodos adicionales que carro de pronto no tenga. Entonces yo voy a obtener de carro
una herencia de unas funciones y unos métodos, bueno, unos métodos y unas variables, y adicionalmente, pues aquí yo puedo complementar con otras opciones. No tengo que crear otro carro o crear otro vehículo para poder tener un taxi. Y aquí puedo tener lo mismo. Si yo quiero obtener, no sé, un bus, un intermunicipal, lo que yo necesite, intermu, bla, bla, bla. Pues no tengo que estar creando objetos adicionales, sino heredándolos de una clase mayor o una superclase llamada carro. Esta sería mi superclase y estas serían mis subclases. Más o menos así, en términos generales y esquemas, cómo funcionaría la herencia. En el caso que estamos viendo en el ejercicio, pues había una herencia ahí de departamento, municipios, territorios, porque a la larga todos, digamos que tienen, no sé, un código, un nombre, hacen parte espacialmente o geográficamente de algo, entonces de alguna forma se comportan similar. Yo podría crear una superclase llamada territorio, bueno, una clase llamada territorio, instancio el territorio y creo Colombia y voy a decir que Antioquia hereda de Colombia porque tiene unos comportamientos similares, ¿sí? Más o menos de esa forma, más o menos de esa forma es como funciona la herencia, sin entrar tanto en el código, sino en la parte más conceptual y resumiendo rápidamente, ¿sí? No sé si te quedó un poco más claro, José. ¿Me escuchas? Hola, sí. Sí, listo, vale. Y igual No, o sea, después, te quería decir que sí tengo como varios vacíos en el tema. Me imagino que en la medida que vayamos avanzando con el docente, pues tal vez vayamos como afianzando ya el concepto. Lo que te estoy entendiendo así, digamos, a grandes rasgos, para ver si me corriges, es, digamos, se crea una clase padre, que ya tiene unos atributos. Estaba pensando como en, digamos, una clase de personas, por ejemplo. sí, Entonces, Juan, Jonathan, Jorge y María, que están ahí. Entonces, digamos, la clase padre va a tener nombre, edad, digamos, estatura, un ejemplo. Esas tres. ujú, O sea que al heredar cada uno de ellos, cada uno va a tener su propio nombre, su propia edad, su propia estatura, pero, o sea, digamos que se obligan a heredar de esa clase y cada uno va a tener sus propios valores, es lo que más o menos te entiendo. sí, sí. Pero bueno, ahí depende porque si yo tengo la clase humano y yo tengo el objeto Juan, el objeto María, el objeto Pedro, pues ahí son objetos independientes. Yo puedo generar de pronto, no sé, el objeto abuelo, bueno, es que quería poner y luego el nieto le hereda al abuelo, pues es un poco más diciente y más explícito. Pero sí, de hecho yo podría, incluso en este ejemplo, yo podría decir que taxi no hereda de carro, sino que taxi es un objeto directamente, ¿sí? Puedo crear varios objetos que son instancias de la clase, o puedo crear un objeto que hereda de otro objeto y con eso yo me ahorro definición de métodos, definición de variables y cosas de ese estilo. Pero O sea que sí, la subclase puede tener métodos propios, es lo que me tratas de decir. sí, exactamente. Ah, ya, vale. ¿Listo? Es lo mismo que variables globales. Sí, de hecho las variables globales están muy vinculadas acá. Bueno, es que las variables globales están en los conceptos de funciones como en los conceptos de clases y de objetos, ¿sí? No sé si recuerdas que a veces cuando uno utiliza funciones, uno tiene un bloque de código. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí mi def function y aquí tengo mi def función, ¿sí? Con toda la cháchara, y aquí el return. Y si yo pongo una variable acá, esta variable es de la función, es una variable local de la función. Pero si yo la defino por allá, no sé, más arriba o más abajo, en la parte del código, lo que sea, esto sería una variable global. Y esto ya sería la variable local dentro de la función. En la programación orientada a objetos también tendríamos variables bueno, son privadas, variables privadas y variables públicas. Sí, estaba un poco confundiendo los términos. Variables privadas y variables públicas Una en pregunta, objetos disculpa. y variables globales o locales.
Sí, cuéntame, Jorge, tranquilo. Una pregunta, ¿eso es como la sangría o eso es diferente? Eso está relacionado, ¿sí? La sangría o la indentación me permite establecer qué código está dentro de qué, ¿sí? Que era el ejemplo que yo les ponía. Voy a abrir aquí otro espacio y, por ejemplo, entonces vamos a poner, no sé, en verde, ¿sí? En las funciones siempre es importante que todo esté indentado o en los for o en los if, es para saber qué hay dentro de qué. Básicamente es eso. Si yo pongo aquí un for, ¿sí? Aquí mi código, los dos puntos, lo que esté indentado acá está dentro del for. Aquí yo le puedo poner, no sé, mis variables, aquí le pongo operaciones de suma, aquí le pongo los contadores, lo que yo quiera. Aquí les pongo el print, ¿sí? Todo esto va a ejecutarse, uy, no me está escribiendo bien. Todo esto va a ejecutarse dentro del for. Si yo no pongo la indentación, que era el ejemplo que yo les estaba mostrando acá, se va a ejecutar cuando termine el for. ¿Dónde estaba? Acá, por ejemplo. Entonces, nosotros teníamos esta lista. Entonces, mira acá. Aquí si yo le pongo, bueno, traigámonos otra, para que quede como en blanco. Nueva lista. Y eso va a ser igual a esto. Listo. Si yo quiero recorrerlo con un for, entonces ya sabemos que le ponemos el for. Y yo aquí le pongo, por ejemplo, el print número. Listo. El print está indentado. Como está indentado, el print hace parte del for. Y como hace parte del for, el ciclo lo va a ejecutar siempre. Si yo no quiero que me lo muestre indentado, pues yo lo que hago es, bueno, voy a poner aquí una más igual. Vamos a poner nuevamente la suma que teníamos. Si yo lo dejo indentado, me va a mostrar todos los valores. Cada vez que el for se ejecuta, me lo va a mostrar. En caso contrario, si yo le quito la indentación, se va a mostrar cuando el for termine, porque ya no está dentro de ese bloque de código. Por lo tanto, por eso es que en las funciones necesariamente tenemos que indentar. Entonces, es súper importante eso. Se me perdió mi tablero. Ya. Súper importante eso, porque todo ese bloque de código está dentro de la función. Si no indentamos, nos van a salir errores. Y Python es súper, súper riguroso con las indentaciones. ¿Sí, Jorge? ¿Te quedó un poco más claro? Sí, ok, Bueno, muchas gracias. listo, con gusto. Paula, bueno, ya te respondí lo de las variables globales. Como mencionaste variables globales, yo me remití un poco a las variables privadas de objetos, por lo que estábamos hablando de objetos, entonces me fui por otro lado. Pero bueno, en este caso no tenían que ver, ahí aproveché para explicártelo un poco más. ¿Cuál Gracias. sería? Listo, con gusto. ¿Qué sería el objeto en este caso, Jonathan? No me acuerdo en cuál caso, en el del vehículo. Mi objeto sería carro. Sí, pero el objeto es la variable. No. ¿Qué diferencia hay entre objeto y variable? Mira, objeto es carro. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te lo puedo mencionar más? Retomemos el objeto persona que nos habían puesto ahorita. Inclusive yo una vez comenté en el chat eso, que yo había puesto que la clase es, por ejemplo, humano y objeto es cada persona. Objeto Juan, objeto Pedro, objeto Jorge, Nelson, Paula. Son objetos que hacen parte de una clase humano. El objeto es cada personita, ¿sí? Cada uno de nosotros somos una instancia de una clase mayor, de una clase llamada humano. Y la clase humano tiene variables, como por ejemplo, no sé, color de piel, de cabello, género, estatura, peso, son variables de la clase humano. Y nosotros, como somos objetos humanos, que somos instancias de esa clase humano, por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser esos objetos, ya tenemos
Por ende, esas variables de color cabello, color de piel, estatura, género, ¿eh? Y esas serían las variables, esas, digamos, como esas características que tiene cada objeto. Y el objeto es el, ¿cómo te digo? Como, no sé, como el dato como tal. Es que no sabría cómo ponerlo en otra palabra. El objeto es, pues sí, el objeto. Es la instancia de esa clase, técnicamente hablando. Pero es como el ente, digámoslo así, de esa forma. O sea, más o menos, al objeto se le asignan variables y a las variables se le asignan Sí, datos. claro. Porque en Ok. estatura yo voy a tener un valor, en color de piel yo voy a tener otro valor. Y esos valores, Prácticamente el objeto es mayor a la variable. sí, Aunque me imagino que hay variables que pueden tener objetos. es otro tema porque, bueno, más o menos, cuando uno ve otras cosas de funciones, uno puede pasar objetos como parámetros y cosas así. Pero sí, por ahora dejémoslo así. Está bien esa definición que tú Listo. diste. Ok, gracias. Listo. Vale. Bueno, ahí traté de saltarme un poquito más para hablar un poquito de objetos y de herencia que me preguntaron y de indentación adicional. Bueno, no sé si tengan más dudas asociadas, si abarcamos otros temas, si ya les parece bien así, como ustedes prefieran. ¿Podrías darle una repasadita, aunque sea rápida, a las clases? A las clases. Sí, Ok. así de manera básica, como concepto general, no tan lleno de enredos. Bueno, entonces, resulta que la clase, voy a crear aquí una nueva. Resulta que la clase siempre se va a definir con la palabra reservada o en inglés keyword, la palabra reservada class. Uy, me estoy escribiendo con el mouse y queda horrible. La palabra reservada class. Siempre. Bueno, no mejora mucho la letra, pero ahí perdonar. Siempre la palabra class es la que se utiliza. ¿Listo? Entonces, vamos a crear la palabra, la clase humano. Class humano. Listo. Y mis dos, bueno, aquí le tengo que poner los dos puntos y empiezo a definir esa clase humano. La clase humano va a tener métodos, va a tener variables, esas variables pueden ser privadas o no, pero eso es otro tema adicional. Los métodos también va a tener un comportamiento. Los métodos va a ser el comportamiento. Ese humano que hace, corre, camina, duerme, estudia, esos son métodos. Las variables es ese humano como qué características tiene, ¿sí? Color de cabello, de piel, edad, de estatura, esos vienen siendo las variables. Adicional, hay algo que existe que tal vez les ha generado un poquito de confusión, que es el método constructor. El método constructor es el que se define siempre aquí al principio con las dos líneas y el init. Siempre. Ese método constructor lo que nos va a permitir hacer es que siempre que nosotros instanciamos una clase, o sea, siempre que creamos un objeto, automáticamente ese objeto va a tener esos valores, como que se construye con unos valores específicos, ¿sí? Siempre toda clase va a tener un constructor. Y luego, pues nosotros aquí empezamos a definir ese humano que hace. Entonces podemos aquí entrar a definir, no sé, def comer, def dormir, qué sé yo. ¿Qué es lo que ese humano hace? Estos son los métodos de ese humano. Y nosotros también podemos añadirle variables a ese humano. Entonces, lo que yo les decía, género, estatura, bla, bla, bla. Si nosotros después creamos un objeto llamado Juan, ¿sí? Ese Juan, asociándolo un poquito a la nomenclatura, sería como mi cuasi variable, ¿sí? Pero no es tanto variable, sino es una instancia realmente hablando. Y Juan va a ser un humano. Lo estoy escribiendo así un poco más simplificado, ¿no? Juan va a ser un humano. Mi clase humano va a crear un objeto llamado Juan. Y Juan ya tiene estos métodos por el hecho de ser humano. No tengo que escribir Juan tiene de comer, Juan tiene el método dormir y escribir otra vez este código, sino ya lo está tomando por esa instancia que estamos teniendo ahí. ¿Listo? Simplificado Disculpa, sería eso. una pregunta. Sí, Paula, O sea, cuéntame.
Juan se vuelve humano, Ujú. perdón ahí los términos, porque sí. le pusimos esa función int con los subguiones, ¿sí? Sí, bueno, sí, pero también por esta instancia que estamos poniéndole acá. Ok, por ¿Sí? hacerle el llamado a igual humano. El llamado a la clase y por el constructor que tenemos. El constructor me permite eso, definir cómo se va a crear, cómo se va a construir las instancias de humano o los objetos que estamos utilizando. O sea, esas son como, y perdona ahí porque yo cero programación, No entonces, te preocupes, es mejor. decir, que esas definiciones son las características que hacen que Juan sea un humano, es decir, que Juan se vuelva un objeto de la clase humano, ¿sí? Las acciones. Las ¿Qué acciones que hace? yo ¿Qué pongo hace? debajo del int de esa función int, Sí, ¿cómo se dice? el constructor. El constructor, eso. Todo lo que yo Sí. ponga de ahí abajo es lo que hace que ese objeto se vuelva humano. No, esos def son las acciones. ¿Qué hace Ok. Juan? Juan duerme, Juan come, Juan estudia, Juan cocina, corre, hace ejercicio, no sé, lo que haga Juan. Por lo tanto, esos def son funciones que en programación orientada a objetos se llaman métodos y me definen qué es lo que hace Juan. Que en este caso, bueno, me definen qué hace un humano. Y por el hecho Ya. de que creamos un objeto de esa clase, pues también puede hacer esas cosas. ¿Qué diferencia hay entre clase y función? La clase es ese esquema que yo les comentaba, es como esa plantilla en donde yo voy a extraer objetos, ¿sí? La función es, digamos que, pues no tiene mucha relación porque la función es un concepto que viene de la programación estructurada, ¿sí? La que habíamos visto antes. Y la función es un bloque de código que me permite hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, estamos sumando valores y queremos hallar un promedio, nosotros podemos crear una función que es un bloque de código pequeñito y le mandamos la información a esa función para que esa función procese y haga algo. Es un bloque de código que ejecuta algo, hace algo. Puede ser una función que sume, una función que divide, una función que saque promedios, una función que saque desviaciones estándar, una función que, no sé, entre un dato y lo convierte y lo procese y me genere otra cosa. Es un bloque pequeño de código. ¿Listo? Eso es lo que es la función. Y la clase, pues ya es tema aparte porque es orientado a objetos y es un esquema de donde yo extraigo precisamente objetos o puedo generar o instanciar objetos. Ah, ok. Y yo esos objetos los puedo visibilizar de alguna manera. Sí, claro. Cuando tú le pongas, por ejemplo, no sé, aquí le podemos poner print y muéstreme juan.comer. Y ya, y tu función, Juan va a comer. Y si yo aquí le puse en print, en def comer, le puse un print, estoy comiendo. Ahí me estoy saltando muchas cosas. O sea, no le puse los parentes, no les puse las comillas, tengo una indentación un poco fea, bueno, pero la idea es que se entienda el esquema y como la lógica. Entonces, si yo imprimo esto, llamo mi objeto con el método comer, aquí me va a salir, estoy comiendo. Yo lo visibilizo de esa forma, a través de llamar a los métodos y lo que le haya codificado a los métodos me los va a retornar. Ok, creo que más o menos lo entiendo. Es que los objetos como tal, en mi mente son objetos. O sea, literal es eso, ¿cierto? Sí, Y está bien. Lo que pasa es que son términos muy nuevos, métodos, funciones, clases, objetos. Entonces, ¿por qué te pregunté qué diferencia hay entre función y objeto? Es porque, listo, la función me queda muy claro de que es un código pequeño que yo lo utilizo pues con el nombre que le ponga, ¿cierto? sí. Y el objeto aquí en la jerarquía es como el rey. Y de ahí ya se desglosan los demás. Métodos, funciones, todo. Es algo así, ¿cierto? Entonces, cuando tú Pero ten en cuenta que objeto, encima del objeto, pues el objeto se derivó o se pudo instanciar o crear a partir de la clase.
Si yo no tengo una clase, no puedo obtener objetos. Ay, joder. Ok. No, no, lo primero es la clase, lo que yo les dije. Hagan de cuenta que la clase es un formulario, ¿sí? Un formulario del censo, un formulario del censo. Hay unas preguntas, hay una estructura, hay una plantilla. Y cuando la persona del censo va a censarlos y les pone su nombre, su dirección, su teléfono y les revisa hasta la madrecita, esa información es de ustedes, esa información es de esa casa, esa información es una instancia de ese formulario. Todas las instancias van a ser diferentes, pero todas las instancias se derivan de ese formulario, que ese formulario sería mi clase. Y ese formulario pues va a tener información diferente porque son objetos diferentes. Traten de pensarlo por ese lado, para que no se compliquen tanto técnicamente. Juan, Sí, cuéntame, Nelson. les voy a compartir un enlace, el cual tiene varios ejercicios de Python. Usted elige sobre cuál quiere realizar. Si quiere, se las voy a enviar ya al chat para que lo vayan ojeando. De una. Esto me lo pasó ayer un compañerito también que estaba haciendo una tutoría como la que tú estás haciendo, y pues me pareció muy importante, ¿cierto? Yo creo que de todas estas reuniones saca uno algo muy bueno, y es poder tener herramientas con las cuales pueda uno ir aprendiendo más. Genial, genial, Nelson. Muchas gracias por el aporte. Vean, y ya tenemos opciones de ejercicio de listas y tuplas. Escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso en una lista y las muestre por pantalla. Vean, y van de forma progresiva. Parece que los ejercicios de más abajo son un poquito más complejos. Esto es clásico, el palíndromo. Eso podría ser buena opción, miren, ahí están. Genial, Nelson, mil gracias por el dato. De hecho, hasta también le podríamos camellar después. Vale. Bueno, voy mirando aquí el chat, ya respondí esta. Explicar vectores y programación orientada, estoy confundida con el reto. Sí, realmente pienso yo que los vectores no es la mejor forma de explicar programación orientada a objetos, ni tampoco estructuras de datos. Porque el problema es que, como en el ejemplo que les estoy mostrando, yo tengo una clase humano y de la clase humano salen objetos Juan, María, José, Pedro, Miguel. Con el vector yo tengo una clase vector y tengo un objeto vector que sale de la clase vector. Entonces, empezando por ahí ya se complica mucho. Entonces, lo que, bueno, es que, bueno, no sé, la clase, es que explicarte me queda más complicado porque el concepto no es tan libre y tan entendible ahí. Yo voy a tener una clase vector que tiene unos métodos y aparte voy a tener un objeto vector que es una instancia de vector y tiene los métodos de vector. ¿Sabes qué podríamos hacer de pronto? No sé para cuándo es el reto, no sé cuándo hay plazo de entregarlo, pero podríamos tratar de socializarlo trabajándolo con listas para entender la lógica y con eso ustedes entendiendo la lógica pues podrían realizar el reto, pero no sé si todavía tengamos tiempo de realizarlo. Esa sería una Sí, creo posibilidad. que sí. Creo que me parece que toca presentarlo el 13. Por ahí una compañera dijo hoy. Ah, buenísimo. Sí, es hasta el domingo. Me parece que es hasta el domingo. Listo, listo. Entonces podríamos, porque si les soy sincero, yo hice el reto, pero primero lo hice con listas. Yo dije, no, vectores no. Me puse a hacer las listas, abrí mi Google Colab y empecé a trabajar un poquito con listas porque pues me quedaba mucho más fácil. Cuando entendí qué era lo que pedían, entonces ya me metí en el reto y pues lo logré completar. Por eso no sé cuándo es que toca entregarlo. Pero yo les puedo colaborar, no hay ningún problema. Si tenemos tiempo, podemos organizar otra sesión y la revisamos. Uy, genial. Por favor. Sí, sí, genial. Listo, de una, Jorge, perfecto. Andrés dice, el objeto va indentado dentro de la clase. El objeto va indentado dentro de la clase. No, no. Dentro de la clase va indentado lo que esté dentro de la clase. Es decir, mi constructor
y mis métodos. Todo esto iría indentado, pero por aparte, alineado, aquí yo ya puedo tener mi objeto Juan y lo instancio. Pero dentro del código son bloques diferentes. Una cosa es mi clase con la información indentada dentro de la clase y otra cosa es la instancia que nosotros tenemos por afuera. ¿Listo? Listo. Entonces, pues, podríamos hacer así. Ya no hay- Básicamente, entonces, el objeto es dentro del programa principal ya. O sea, yo llamo el objeto, o bueno, es que no sé cómo explicarte ahí. No, tranquilo. Llamo a O sea, Juan. sí, exacto, pero ya en el programa principal, en el código Sí. principal. Exactamente. Yo le digo, por ejemplo, Juan.humano, un ejemplo. Ujú. Y me va a traer toda la clase humano digamos, a la variable Juan. Si tú pones Juan.humano, quiere decir que humano es un método. Ya, Entonces aquí sería Juan igual a humano, estamos instanciándolo. Ahí estoy omitiendo los self y estoy omitiendo, resumí el constructor y no le puse las comillitas, solamente como para entender lo que haría. ajá. ¿Listo? Pues de pronto después vayan a programar, no, pero es que me explicaron y no, después me embalan. Listo. Entonces podemos hacer eso, ¿listo? Aquí, ¿qué más nos comenta en el chat? Andrés, listo, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. María, perfecto. Bueno, no sé si ya podemos dejar hasta acá. Ya hemos estado hora y media y creo que ya es buen tiempo. Y mi pensado inicial, que era abarcar cosas básicas, se pasó un poco a herencia, a clases y a cosas adicionales que no tenía contemplado, pero bueno, ahí lo podemos socializar. Si tenemos plazo entonces para el reto, pues organicemos una sesión. Bueno, yo mañana no puedo por lo que estoy en clase de inglés. Miércoles, el viernes. Bueno, hagamos algo. No sé si todos tienen clase de inglés mañana o si podríamos tener un espacio antes de clase, de pronto de 7 a 8. Yo creo que sería buena opción de 7 a 8, con eso antes de inglés, pues, los que están en inglés, nos podríamos reunir para socializarlo. Estamos Sí, hablando de la noche, ¿cierto? sí, 7 8 de la Perdón, noche. ¿de la noche o de la mañana? Sí, perfecto. De la noche, de la noche. Porque en la Sí, mañana sería estaríamos en perfecto. programación. Sí, correcto. ¿Listo? Si Pues están de la acuerdo, verdad, yo Juan, propongo esa hora. cuando tú Ujú. puedas, porque tú eres el que estás tomando tiempo, mejor dicho, tu tiempo para explicarnos. Entonces, pues Exacto. cuando tú puedas, los demás Sí, debemos Listo. acomodarnos. Entonces, cuando tú digas, pienso yo. Bueno, listo. Listo. Aunque la idea es coordinar, porque me gusta hacer eso también, no ser tan tajante de que esta y ya. Pero listo. Entonces hagámoslo de esa forma. Mañana 7 a 8. Así como hice el día de hoy, yo les aviso por el chat, por el grupo. Media hora antes le mando el link de Google. Grabamos la sesión y a las en punto pues ya vamos iniciando para abordar lo del reto. Pero antes de agarrar el reto, hacemos los ejercicios con las listas para ver qué es lo que nos preguntan realmente. Excelente. Juan, tú nos compartes de pronto un link para el video, de pronto otras personas que quieran verlo. Sí, bueno, de hecho es la primera vez que estoy grabando porque las clases en Google, en Google Meet que doy, las hago con mi cuenta personal y no me permite grabar. Esta la estoy haciendo con mi cuenta educativa que sí me permite grabar, entonces es la primera vez que estoy grabando. No sé esto dónde quede grabado, si me genera un link, si lo guarda en Drive, pero tan pronto tenga el acceso al video, yo se los mando por el chat del WhatsApp. Juan, no sé si de pronto tú tengas inconveniente o y creamos de pronto un grupo con las personas que estamos acá para ir compartiendo cosas, no sé, de Como un pronto semillero. eso, algo así por el estilo, no sé. Sí, no hay ningún problema. Por mí está perfecto. O sea, lo importante es que tengan como las ganas de seguir aprendiendo. Uy, mi micrófono. Las ganas de seguir aprendiendo, que desde que uno tenga ganas, las cosas se van dando. Entonces, no hay ningún problema. Totalmente cierto. Listo, de una, dale, no hay lío. Entonces quedaron quedamos- para el viernes, para el sábado, para mañana, perdón. Para mañana porque
Mejor hacerlo con tiempo y el viernes creo que se me dificulta. Entonces sería De mañana 7 a 8, ¿sí? de la noche. ¿Cómo? ¿De 7 a 8? Sí, 7 a 8. ¿Y tú pones el link ahí o Sí, cómo, dónde lo buscamos? no, igual, yo pongo el link. Listo, Listo, Jorge. vale. Muy amable, Muchísimas hermano. gracias por Buenas todo. noches. No, gracias a ustedes. Le Muchas gracias. agradecemos todo porque es buenísimo. Para Listo. los que no sabemos nada, es Bueno, un avance algo. Muchas ok. gracias. Gracias a ustedes, que Que me estén dio muy bien. mucha energía y me recargó las ganas. Gracias. Sí, a mí también. Ah, bueno, Muchísimas esa es la gracias idea. por todo. Listo, Feliz listo, noche, Jorge, gracias. con gusto. Que tengan Vale, una feliz Jonathan. noche a todos. Hasta luego, Gracias. muy gracias. Que Hasta les vaya luego, muy bien. gracias. Bye, nos Chao. vemos mañana. Hasta Listo, luego. listo. Hasta luego, que estén bien.